Hey, buenos días, bienvenidos a Orchard Latino. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a empezar esta nueva serie de mensajes que sé que va a ser de un chorro de bendición para tu vida. Vamos a estar estudiando el libro de Habacuc. Y bueno, no le pensamos mucho en cómo llamar esta serie de mensajes, así que a esta serie de mensajes le pusimos Habacuc, confiando en Dios desde el fondo del pozo. Y yo creo que eso va a ser bien atractivo para muchas personas, porque ¿cuántos de nosotros no estamos o no nos sentimos que estamos en el fondo del pozo? Y vamos a ver muchas preguntas que Habacuc estaba haciendo en este libro, pero la mayor pregunta que Habacuc hace en el libro es: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás tú, Dios? Y yo creo que eso es lo que muchos de nosotros estamos preguntando hoy en día. ¿Y dónde está Dios? En medio de todo lo que está pasando, ¿dónde está Dios? Y bueno, quiero empezar con algunas preguntas difíciles que muchos de nosotros hacemos muchas veces. Y es un poquito, bueno, supone que tiene que ser chistoso, pero por favor, acompáñenme con sus risas, con sus likes, con lo que sea. La vida está llena de preguntas difíciles. Por ejemplo, esta: ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Mucha gente se quiebra la cabeza con ese tipo de preguntas. ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Otra pregunta difícil que tenemos en la vida: ¿por qué siempre decimos, ay, dormí como un bebé? ¿En serio? ¿Nunca has visto a los bebés dormir? Los bebés ni duermen muchas veces. Se despiertan como 3 o 4 veces en la noche. Si no, pregúntale a las que son mamás. Entonces, ¿por qué decimos dormí como un bebé? Otra pregunta difícil que tenemos hoy en día: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una de las preguntas difíciles que tenemos. Obviamente, si eres creyente y tienes fe en lo que la Biblia dice, dices, no, pues la gallina fue primero. Pero yo creo que la pregunta más importante que tenemos hoy en día es: ¿cuándo van a ganar los Broncos? ¿Cuándo van a volver a ganar los Broncos otro Super Bowl? Desde que yo me moví aquí hace 5 años ya no han ganado un Super Bowl los Broncos, y yo creo que ya no la deben. Esperamos que este año sea el año donde los Broncos nos puedan dar otra copa de Super Bowl. Pero bueno, la pregunta de Habacuc. Ya vimos nuestras preguntas difíciles. La pregunta de Habacuc. ¿Cuál es la pregunta que Habacuc tiene en este libro que él escribe? ¿Por qué Dios no parece justo? Esa es la pregunta de Habacuc. Y a lo mejor ustedes dicen, ¿qué? ¿Habacuc está preguntando por qué Dios no parece justo? Pues sí, y la verdad ni deberíamos de asustarnos, porque muchas veces nosotros tenemos la misma pregunta: ¿por qué Dios no parece justo? Así que si estás ahí, tienes tu Biblia, por favor, acompáñame al libro de Habacuc. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Y fíjate cómo Habacuc empieza desde el principio, con preguntas. Dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Versículo 2, fíjate cómo empieza. Dice: ¿hasta cuándo? Ya empieza con una pregunta Habacuc. ¿Hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Oye, ¿qué onda con este cuate? Como que se le está poniendo medio altanero a Dios, ¿verdad? Pero es que ya no aguanta, tiene muchas preguntas. Dice, tú no escuchas. Luego dice: hay violencia por todas partes. ¿Se te hace un poquito familiar el cuadro que está describiendo Habacuc con lo que estamos viviendo hoy en día? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado a lo mejor por 6 meses que Dios por favor quite la situación en la que estamos viviendo hoy en día? Y luego dice el versículo 3: ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Otra vez, ¿te suena familiar? Estamos rodeados de gente que solamente le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y aquí está Habacuc haciendo muchas preguntas. Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y son las mismas preguntas que tenemos el día de hoy. Dios, ¿qué está pasando? Hay violencia por todas partes. Hay injusticia por todas partes. Estamos siendo atacados por este virus. La pandemia no se termina. Todos hacen lo que quieren. Dios, ¿qué está pasando? Y es bien familiar el cuadro que está pintando Habacuc con lo que estamos viviendo hoy en día. Hay un chorro de destrucción por todas las ciudades de Estados Unidos. Hay vandalismo, ciudades quemadas, etcétera. Un chorro de cosas pasando. Y entonces nosotros decimos: híjole, ¿por qué Dios no parece justo? ¿Dónde estás, Dios?
Y así como Habacuc tenía muchísimas preguntas, así tenemos nosotros muchísimas preguntas el día de hoy. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre tenemos es: Dios, ¿por qué cosas malas le pasan a la gente que es buena? Y luego podemos voltear la pregunta: ¿por qué cosas buenas le pasan a la gente que es mala? ¿Por qué el zángano del trabajo, el que se porta mal, el que siempre hace tranza, por qué lo ascienden a él y a la persona honesta la despiden? ¿Por qué ese mismo zángano, tacaño, lo que sea, puede vivir hasta 102 años? Y ese buen hombre, buen padre, buen esposo, muere a los 42 de cáncer. ¿Por qué muchas veces mis oraciones no son contestadas? Muchos dirán por ahí o preguntarán: Dios, ¿por qué no me contestas mi oración en cuanto a mi salud? Ya tengo muchos años pidiéndote que me sanes, que me regreses la salud. Muchos por ahí pidiendo: Dios, por favor, que no me despidan del trabajo, y los despiden del trabajo. Dios, ¿dónde estás? Muchas familias, muchos matrimonios pidiéndole a Dios: Dios, por favor, permítenos tener un bebé. Permítenos tener un bebé, Dios, por favor. Y parece como que Dios no escucha. Y decimos: Dios, ¿por qué? ¿Dónde estás? Parece como que Dios no es justo. Y nosotros muchas veces decimos: Dios, parece que tú puedes y debes de hacer algo, pero no lo haces. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no eres justo? Ahora, Habacuc obviamente amaba a Dios. Él era un profeta de Dios. Estaba bien comprometido con Dios. Pero como muchos de nosotros, Habacuc se estrelló en un muro lleno de dudas. Las cosas que Habacuc vio, las cosas que Habacuc vivió, su experiencia, no se alineaban con lo que él creía. Era una temporada difícil para él. Habacuc decía: Dios, quiero creer, pero es que lo que yo veo no se alinea con lo que yo creo que tú eres. Yo creo que tú eres todopoderoso. Yo creo que tú en un abrir y cerrar de ojos tú puedes hacer todas las cosas nuevas, pero no lo estoy viendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos podemos relacionar con Habacuc? Con esta pandemia que estamos viendo ya hace más de 6 meses que estamos sufriendo esta pandemia. Y estamos orando a Dios que ya por favor pase, que ya se levanten las restricciones, que ya podamos reunirnos otra vez como iglesia, y parece como que Dios no escucha o qué está pasando. Ahora, ¿quién es Habacuc? Habacuc es uno de los 12 profetas menores. A lo mejor tú preguntarías: ¿qué significa eso de profeta menor? Porque hay profetas menores y hay profetas mayores. ¿Qué significa que es un profeta menor? ¿Que nunca llegó a las grandes ligas o ellos no eran tan buenos como los profetas mayores? No significa eso. Se les dice profetas menores porque el libro que ellos escribieron no es tan grande como los profetas mayores, que tienen 30, 40 o hasta 50 capítulos, algunos de los profetas mayores. El libro de Habacuc tiene solamente 3 capítulos y por eso se le llama uno de los profetas menores. Habacuc escribe este libro 600 años antes de Cristo, cuando Israel estaba más alejado de Dios. Israel está completamente en rebeldía en contra de Dios. Y este profeta Habacuc, él era el único canal entre Dios y el pueblo de Israel. Y el mensaje que Dios quería comunicar al pueblo de Israel es en pocas palabras, Dios está diciendo a Habacuc: ¿sabes qué? Mi pueblo se han vuelto malvados. Mi gente se ha vuelto malvada, son desobedientes. Entonces lo que voy a hacer es que voy a mandar a uno de tus enemigos, al más malvado de tus enemigos, para castigarte, al pueblo de Babilonia. Los voy a mandar a ellos para que tú seas castigado. Y Habacuc está así como que: ¿qué? Pero es que esto no es justo, Dios. O sea, yo esperaba un mensaje de esperanza. Yo esperaba un mensaje diferente, un mensaje de amor. ¿Cómo voy a ir a decirle esto al pueblo de Israel? Estás viendo que están de rebeldes, estás viendo que están de desobedientes, y ahora tú me mandas a decirle que aquel pueblo que más odiamos, que es uno de nuestros mayores enemigos, que es todavía mucho más malvado de nosotros, tú lo vas a mandar a ellos para castigarnos. Ese era el mensaje que Habacuc tenía que entregar al pueblo de Israel. Ahora, si nosotros entendemos qué significa el nombre de Habacuc, vamos a entender un poquito más el tono de este libro. El nombre de Habacuc literalmente significa abrazar o luchar. Que si tú estás pensando en una lucha grecorromana, pues ahí es más o menos lo mismo. Están abrazando y al mismo tiempo están luchando. Y me encanta relacionar el libro con su nombre, porque realmente lo que vemos a Habacuc hacer en este libro es eso. Habacuc está abrazando a Dios, está luchando con Dios y está luchando porque está pasando por los tiempos más
difíciles. Eso es lo que significa el nombre de Habacuc. Ahora, esta historia que vamos a ver aquí en Habacuc, en el libro de Habacuc, no creas que es una historia de esas de telenovela a las que estamos acostumbrados, así como esas telenovelas mexicanas donde todo empieza mal, todo es un drama, todo es tristeza y al final todo es color de rosa. ¿Se acuerdan de esas novelas? La muchacha que hace el aseo conoce al ricachón, al dueño, al hijo del dueño de la casa, y luego se casan y ella ahora es completamente feliz, ¿verdad? Estoy hablando de las Marías. ¿Cómo se acuerdan de las Marías? María la del barrio, Marimar, María Mercedes y todas esas películas. La película de Carrusel de las Américas. ¿Se acuerdan de la película de Carrusel de las Américas? Donde Cirilo, el muchacho morenito, está enamorado de la güerita y la güerita no le hace caso porque no le gustan los morenitos, y entonces todo es un drama, todo es una tristeza. Pero al final todo termina bien, ¿verdad? Bueno, esta historia no es así. Al contrario, poco a poco se va poniendo un poquito peor y un poquito peor y un poquito peor. Este no es un mensaje de esos, pero nos va a enseñar que lo que estamos viendo es real. Toda esta tensión, todo este drama, todas estas preguntas sin contestar. Pero ¿sabes qué? Estoy bien seguro que al final de esta historia nosotros vamos a conocer mejor a Dios. Nosotros vamos a aprender a confiar en Dios en medio de los tiempos difíciles, y al final nos va a dar esperanza y vamos a terminar en un lugar de adoración a Dios. Ahora, ¿cuáles eran los problemas que Habacuc tenía con Dios? Los problemas que Habacuc tenía con Dios son tres principales que vemos en este libro. El primer problema que Habacuc tenía con Dios era este: Dios, parece que a ti no te importa. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú puedes arreglar esta situación, pero no lo haces. Parece como que a ti no te importa. El segundo problema: no estás haciendo mucho cuando yo sé que puedes hacer algo. Ese era el segundo problema de Habacuc. Yo sé que tú puedes hacer algo, Dios, pero simplemente no lo haces. Y luego ya Dios empieza a hacer algo o está planeando hacer algo, y entonces Habacuc tiene su tercer problema con Dios. ¿Sabes qué? Qué bueno que estás haciendo algo, Señor, pero lo que estás haciendo no me parece justo. Y yo creo que todos hemos estado en esta situación. Todos hemos estado en esta situación donde decimos: híjole, Dios, si yo estuviera en tus zapatos, yo haría las cosas diferente. Porque al final eso es lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Cuando decimos: Dios, es que lo que estás haciendo no me parece justo. Eso es lo que estamos diciéndole a Dios. Yo haría las cosas diferente. Y la realidad es que si nosotros hiciéramos lo que a Dios le toca hacer, todo sería un desastre. ¿Te acuerdas de la película de Todopoderoso con Jim Carrey? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Dios le dio su trabajo por un día y que él hizo todo un desastre? Como él era Dios supuestamente, ahora él podía bajarle la luna y las estrellas a su esposa, y entonces él trató de bajar la luna un poquito más. ¿Y qué fue lo que pasó? La marea subió, hubo un chorro de inundaciones, maremotos. ¿Por qué? Porque todo fue un desastre por quererle jugar a Dios. Y así es como estamos tú y yo muchas veces. Dios, yo haría las cosas diferentes. La realidad es que si hacemos lo que nosotros queremos hacer, las cosas serían un desastre. Ahora, ¿está bien admitir eso? ¿Está bien admitir que muchas veces queremos jugarle a Dios? ¿Está bien admitir que muchas veces tenemos un chorro de preguntas? ¿Está bien admitir que hay muchas veces donde nosotros dudamos de Dios? Que cuando vamos a salir del trabajo y ya se nos está haciendo tarde el trabajo, nos toca que está la llanta ponchada y decimos: híjole, Dios, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Está bien que nosotros cuestionemos tanto a Dios? Y déjame te decir algo. Sí, está bien. Está bien preguntar a Dios preguntas difíciles. Es parte de nuestra vida. Somos seres humanos. Todos pasamos por tiempos difíciles. Y está bien hacer esas preguntas a Dios. Dios, ¿por qué está pasando eso? Si tú has leído la Biblia, el libro de los Salmos está lleno de preguntas. El salmista, los salmistas y el rey David y todos los que escriben los Salmos, por todos lados ellos están haciendo preguntas. Dios le está diciendo: Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿por qué no me haces venganza de mis enemigos? Y todo el tiempo están clamando a Dios y todo el tiempo están preguntando: Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Échate un clavado al libro de los Salmos y vas a ver, son muchas quejas y muchas preguntas. ¿Has leído el libro de Job? El libro de Job está lleno de quejas. Está lleno de preguntas. Job era una de las personas más justas en esta tierra, una de las personas más buenas en este mundo, y Dios permitió que se enfermara y le dio una sarna maligna, dice la Biblia, y él perdió todo, perdió su trabajo, perdió a su familia. Y entonces el libro de Job está lleno de muchas preguntas, y preguntas válidas. Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí?
Es más, no vayamos tan lejos. El mismo Cristo Jesús, en su momento más difícil, cuando estaba siendo crucificado en esa cruz, el mismo Cristo Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces cuando lo que estás viendo, lo que estás experimentando es muy diferente a lo que tú crees en tu corazón? Es por eso que yo te voy a retar a que tú leas el libro de Habacuc y aprendamos juntos de Habacuc. Y es por eso que tengo aquí este cuadro. Y he llamado a este cuadro el cuadro del pozo. ¿Sí? Y vamos a aprender un chorro de este cuadro. Y vamos a empezar a definir un poquito. Aquí esta parte, cuando estamos aquí en este cuadro, imagínate que aquí es cuando tú le dijiste que sí a Cristo Jesús. Cuando alguien tomó el tiempo para presentarte a Cristo Jesús y tú dijiste: sí, yo quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Tú tomas la decisión más importante de tu vida y a partir de aquí todo se empieza a ir para arriba. Estás en un high espiritual. Todo te cae bien. La música, cuando llegas a la iglesia, la música es excelente. Te encantan cada alabanza, cada letra de la música te llega al corazón. El mensaje te llega exactamente a ti. Parece como que el pastor puso cámaras en tu casa y te está describiendo exactamente lo que tú viviste esa semana. Las oraciones en los grupos pequeños simplemente sientes que son para ti. Dios empieza a contestar cada oración en tu vida. Es más, tú llegas tarde al trabajo y dices: Dios, por favor, que hay un estacionamiento cerquitita de mi trabajo, y pum, ahí está el estacionamiento cerca de tu trabajo y todo empieza a pasar bien. Pero luego, ¿qué pasa? Bueno, pues la vida continúa, la vida real empieza a continuar y empiezan a pasar situaciones difíciles y empezamos a ir para abajo. En este caso, en lo que estamos viendo hoy en día, una pandemia pasa y estamos aquí abajo. Y empezamos a pasar por problemas de salud. A lo mejor empezamos a perder el trabajo. A lo mejor tenemos problemas financieros por la pandemia. A lo mejor tenemos problemas en nuestro matrimonio porque ahora tenemos que pasar tiempo con nuestra esposa y a lo mejor te das cuenta que no se caen tan bien como ustedes pensaban. A lo mejor los papás están sufriendo ahorita porque tienen a los niños ahí en casa y nunca saben y nunca han experimentado cómo hacer escuela en casa. A lo mejor estás sufriendo porque no podemos reunirnos como iglesia y estamos viviendo aquí. A lo mejor estás viviendo en el pozo. Estás justamente en el fondo del pozo. Y tú le dices a Dios lo mismo que Habacuc le está diciendo: Dios, ¿por qué está pasando esto? Lo que yo estoy viendo en mi vida, lo que yo estoy viendo en mi matrimonio, lo que yo estoy viendo en mi país, lo que yo estoy viendo en mi ciudad, no se ajusta con lo que yo creo que tú eres. No se ajusta con lo que yo creo que tú puedes hacer. Y entonces pasamos por esta crisis de fe. Ahora, cuando nosotros estamos aquí en el pozo, podemos tomar dos direcciones, ¿sí? O mucha gente toma dos direcciones. Una es negar la realidad y tratar de regresar acá donde estaban, que obviamente esa no es una elección completamente saludable, porque tenemos que aceptar la situación donde estamos. Entonces mucha gente niega la realidad y quiere estar otra vez acá, y otra gente simplemente dice: no, ¿sabes qué? Ya voy, y se alejan de Dios. Pero yo tengo una tercera opción, una ruta a lo mejor que es un poquito más difícil, y esa es la de seguir confiando en Dios, que permanezcamos aquí, que aunque las cosas están bien difíciles, aunque nosotros no podemos entender lo que está pasando, que nosotros podamos decir: Dios, en medio de la situación, en medio de las dudas, en medio de esta crisis tan difícil, yo voy a decidir confiar en ti. ¿No es eso lo que vemos en los salmos? El Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmista está aquí, en la punta del high espiritual. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Dónde es el valle de sombra y de muerte? ¿Está aquí? No, es cuando estamos abajo. El valle de sombra y de muerte. Dice el salmista: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque sé que tú estarás conmigo. Este lugar, aunque es difícil, es un lugar donde nuestra confianza crece, nuestra dependencia en Dios crece, nuestra seguridad crece. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios de aquí nos va a llevar a un lugar que nunca habíamos pensado. Y déjame te digo algo, cada persona que yo conozco, que tiene una relación bien cercana con Dios, ha tenido que tomar esta ruta. Nadie pasa de aquí para allá. Todos tienen que tomar esta ruta, la ruta más difícil, la ruta del pozo. Es lo que nos describe el hermano de Jesús, Santiago, el hermano carnal de Cristo Jesús, nos describe esta ruta perfectamente. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, Santiago dice: amados hermanos, ellos son cristianos, está escribiendo a gente que cree en Cristo Jesús. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿dónde están? Aquí. ¿Por qué? Porque están enfrentando problemas. Dice: considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Oye, ¿qué onda, Santiago? ¿De cuál te fumaste? ¿Cómo nos vamos a alegrar cuando estamos pasando por problemas? Entonces Santiago elabora un poquito más, dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad. ¿Para qué? Para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán ¿qué? Perfectos y completos, y no les faltará nada. No estaremos para siempre aquí. Dios está permitiendo que pasemos por el pozo para llevarnos a un lugar donde nunca antes habíamos estado. Dios está permitiendo esta temporada. Dios está permitiendo que tú pases por dudas, por preguntas, por miedos, por inseguridades, por oraciones sin contestar. ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo en ti. Él no te está haciendo algo a ti personalmente, específicamente, no. Dios está haciendo algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en ti para después hacer algo a través de ti. Yo sé, estamos en este lugar y a lo mejor no nos gusta mucho y no sé dónde estés tú, pero yo sé que muchos estamos aquí. Estamos a lo mejor en el pozo. Si yo podría dividir el libro de Habacuc en 3, yo lo dividiría como el capítulo 1. Habacuc está lleno de dudas y de preguntas. Y Habacuc en todo el capítulo 1, te voy a encargar que tú lo leas. Lee todo el capítulo 1 de Habacuc y Habacuc está lleno de dudas, está lleno de preguntas, está diciendo: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Y sabes qué es lo triste? Que muchos se alejan de Dios en esta etapa. Muchos se alejan de Dios en esta temporada. En el capítulo 1, muchos se alejan de Dios. Pero tenemos que entender que es una parte importante de nuestro caminar con Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a Habacuc? Porque Habacuc está preguntando, tiene muchas preguntas, y entonces viene la respuesta de Dios. El versículo 5, fíjate lo que dice: el Señor respondió. Ahora, como muchos de nosotros, Dios siempre nos contesta, pero no nos contesta muchas veces como nosotros queremos. Entonces aquí está la respuesta de Dios, dice: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, al pueblo enemigo de Israel. Dios les dice a los israelitas: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas. Se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Dios le está diciendo a Habacuc: hey, yo sé que mi pueblo es rebelde. Los judíos son rebeldes, pero los babilonios son peor. Y yo sé que ustedes los odian, pero yo voy a usarlos a ellos para castigarlos a ustedes. Y Habacuc está así como que: ¿pero de qué estás hablando, Dios? Es que eso no es justo. Es que no tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que tú haces?
¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en el pozo? Cuando no sabemos qué creer. Queremos creer, pero tenemos muchas preguntas. Queremos creer, pero tenemos muchas dudas. Ahora, yo sé que la mayoría de las preguntas que nosotros tenemos es, ¿podrá un cristiano, podrá un fiel seguidor de Jesús tener muchas preguntas? ¿Puedes tú ser un fiel seguidor de Cristo Jesús y al mismo tiempo tener un chorro de preguntas y dudas en cuanto a lo que Dios está haciendo? Bueno, pues déjame te digo algo que a lo mejor te vas a sentir un poquito mejor. Sí se puede. Los seguidores de Jesús pueden tener muchas preguntas y fe al mismo tiempo. No sé si tú te acuerdas, ahí en el libro de Marcos nos escribe una historia donde Cristo Jesús va caminando y de repente llega un señor y le dice, Jesús, por favor, ven, sana a mi hija está siendo atormentada por un demonio y yo sé que tú puedes sanarla. Y entonces Jesús le dice, si tú crees, será hecho. Y el papá dice, Jesús, sí creo. Y inmediatamente después dice, híjole, por favor, ayuda a mi incredulidad. Y está bien. El Señor le está diciendo, sí creo. Y a la vez le está diciendo, híjole, la verdad no creo. Yo sí creo, pero ayúdame. Ayuda mi incredulidad. Jesús te está diciendo en estos momentos, hey, yo sé que estás aquí, pero yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte a que estés allá. Nunca vas a llegar ahí hasta que no pasemos por este pozo. Y es exactamente la pelea entre Dios y Habacuc. Es exactamente la pelea entre Dios y muchos de nosotros. Y quiero demostrarte cómo Habacuc tiene muchas preguntas para Dios. Se ve como que está enojado con Dios, pero a la misma vez, Habacuc mantiene su fe en Dios. Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno. Fíjate, en medio de sus dudas, en medio de sus preguntas que él tiene, en medio de sus quejas, donde dice, Dios, es que parece que no eres justo, en medio de eso, Habacuc sigue confiando en Dios. Habacuc sigue poniendo su fe y su confianza en Dios. Le dice y le llama, oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. En medio de sus dudas, en medio de sus quejas, Habacuc sigue siendo fiel y sigue teniendo fe en Dios. Habacuc dice, Dios, yo sí creo. Es bien difícil creer en medio de toda esta situación. Es bien difícil creer cuando todo lo que ves no tiene sentido. Es difícil creer cuando todavía tengo preguntas, pero yo sigo teniendo fe en ti. Yo sé que tú eres Dios, tú eres santo, tú eres justo. Y algunos de nosotros estamos aquí, en el capítulo 1, lleno de dudas, lleno de preguntas. La próxima semana vamos a ver el capítulo 2. Y déjame decir una cosa, el capítulo 2 no se pone más fácil. Ahora el capítulo 2 es una temporada de espera. Así como estamos ahorita, ¿verdad? Desde hace 6 meses que estamos esperando a que todo esto termine, esperando a que todo esto acabe. Así está el capítulo 2, una temporada de espera. Pero después, si nosotros aguantamos, como decimos en México, si aguantamos vara, vamos a llegar al capítulo 3. Y ahí va a ser una temporada de adoración. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en el capítulo 1? ¿Qué hacemos cuando estamos en esta temporada de preguntas, de dudas? Pues vamos a jugar la de Habacuc. Vamos a hacer la de Habacuc. Vamos a abrazar a Dios. Vamos a pelear con Dios. Vamos a aferrarnos a Dios, a hacerle esas preguntas difíciles. Hey, el hecho de que estés haciéndole preguntas, al menos dice que estás teniendo una relación con Él. Dios, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Déjate una cosa, no importa lo que está pasando a tu alrededor, agárrate de Él, aférrate en Él, no lo sueltes. No te prometo que a lo mejor todo va a ser más fácil, así de volada, que a lo mejor mañana o la próxima semana o el próximo mes ya todo se va a arreglar. No va a pasar eso a lo mejor. Pero lo que sí te puedo prometer es que si tú te aferras a Dios,
si tú abrazas a Dios, lo que sí te puedo prometer es que Él nunca te va a soltar. Ahora yo quiero hablarte a ti que a lo mejor tú nunca has tomado una decisión por Cristo Jesús. A lo mejor tú no te llamas a ti mismo creyente. A lo mejor tú nunca has aceptado a Cristo Jesús como Señor, como Salvador. Pero eso no impide que tú también estés pasando por tiempos difíciles. Y déjame te digo algo, si tú no eres un creyente, a veces Dios permite que tú pases por estos tiempos difíciles para llamar tu atención. Y lo mejor que tú puedes hacer en estos momentos que te están pasando tiempos difíciles es voltear hacia arriba, es voltear a tu Creador, es voltear a ver hacia tu Dios. Dios te creó con un propósito. El único propósito por el cual Dios te creó es que tú puedas tener una relación personal con Él. Dios quiere tener una relación contigo. Tristemente esa relación se ve quebrantada por el pecado. Nosotros no podemos tener una relación con Dios por el pecado. La paga del pecado es muerte. Hay una separación entre Dios y nosotros por el pecado. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muchas veces decimos, Dios no es justo. Te voy a decir qué es lo que no es justo. Lo que no es justo es que por nuestro pecado Dios haya mandado a su Hijo unigénito a morir por nosotros en esa cruz. Y Él lo hizo por amor a ti, por amor a nosotros. Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tengan vida eterna. Así que si tú estás listo, si tú quieres empezar una relación con Dios en este día, ahí donde tú estás simplemente ora a Dios, pídele perdón por tu pecado y dile a Jesús que venga a tu vida. Si tú nunca has orado, si no sabes cómo orar, yo te voy a ayudar. Pero esta no es una oración mágica ni mucho menos, simplemente poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Así que ahí donde tú estás, simplemente dile algo como esto, dile, Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que mi pecado me separa de ti, pero yo sé, yo creo que tú viniste a este mundo, moriste por mis pecados y resucitaste el tercer día. Y yo quiero que tú vengas y reines en mi vida. Yo te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén y amén. Hey, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú tomaste una decisión por Cristo Jesús, si esta es la primera vez que tú haces una oración como esta, por favor, aquí abajo en los comentarios simplemente escribe el hashtag sí, así nada más escríbelo, hashtag sí, y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Te vamos a regalar un librito PDF para que tú puedas conocer cuáles son tus primeros pasos ahora en tu relación, en tu nueva relación con Cristo Jesús. También si quieres ser fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, aquí abajo vamos a poner el link para que tú sigas siendo fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, porque acuérdate, queremos ser una iglesia que sabe cómo darle a Dios primero, ahorrar después y aprender a vivir con el resto. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 10:30, para continuar con esta buenísima serie de mensajes que se llama Habacuc. Los quiero mucho, Dios los bendiga.